Muy Bueno, bien. pasamos ya, si les parece, el primer tema de la semana, que se trata en realidad de una novedad que está llegando a las carteleras uruguayas y creo que también de otros países, más allá de que por lo que entiendo ya la película ha salido en Blu-ray en algunos mercados internacionales, pero vamos a estar hablando de Jamás llegarán a viejos, un documental que rescata imágenes de la Primera Guerra Mundial, que no es poca cosa, ya que todas estas cosas se grabaron hace más de 100 años y ahora Peter Jackson, el director de, entre otras cosas, la saga del Señor de los Anillos, ahora se puso a restaurar primero estas imágenes en lo que tiene que ver con lo que vemos, aparte de que también le puso todo lo que escuchamos en ellas, ya que, como me imagino que muchos sabrán, en aquellos tiempos todavía no existía el sonido, así que todo lo que se ve del metraje del documental está creado para el mismo, aparte de que también tiene testimonios de los propios protagonistas que fueron parte de esta guerra. Bueno, Así que, yo tuve la cuéntame. oportunidad de ver la película ¿Mm? y la verdad que me gustó muchísimo. El director neozelandés, como decía Peter Jackson, que supo llevar al cine la literatura del escritor británico, aunque nacido en Sudáfrica, John Ronald Reuel Tolkien. Él nombraba la trilogía del Señor de los Anillos, también está la trilogía del Hobbit, que le dio fama a nivel internacional, pero también varios Oscars de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que tiene en su filmografía películas como una adaptación del clásico King Kong de 1933 de Miriam C. Cooper y de Edgar Wallace. Pero lo que a este cronista recuerda es una película de 1994 de Jackson, Criaturas Celestiales, drama que involucra la relación de dos amigas adolescentes y la madre de una de las chicas. Como lo mejor de Jackson, hasta que vi jamás llegarán a ser, jamás llegarán a viejos. Entonces coloco las dos Sí, películas. la de Michael Fox no le gustó, aquella Frighten, algo así. Sí, me gustó, pero yo creo que las criaturas celestiales está a un nivel superior de ella. Y decía que ahora coloco a la ficción y a este documental en el mismo plano. Este documental, que es toda una maravilla de la tecnología de última generación, que permitió restaurar un número estimable de películas documentales de la Primera Guerra Mundial, recuerda que 1914 a 1918 duró, pertenecientes al Museo Imperial de la Guerra de Londres, Inglaterra, 100 horas de imágenes que Jackson y equipo en arduo y exhaustivo trabajo que llevó 3 años, sacando rayas, granos, falta de luz en las cintas, además de corregir digitalmente la velocidad. Recordemos que fueron filmadas con cámaras de manivela, lo que da una sensación de apresuramiento cuando el espectador la ve proyectadas en la pantalla. Además de colorear las películas originales en blanco y negro, cuidando cada detalle para que los uniformes se vean del color de la época, incluso los botones de las chaquetas. Con todo ese importante material, Jackson creó un documental que recuerda los horrores de la guerra. Un documental que no utiliza las entrevistas de preguntas y respuestas habituales en el género, que comienza y finaliza con tomas siempre originales en blanco y negro, como si fuera un ciclo, con la voz en off, cerca de 600 horas de audio de muchos soldados ingleses, sobrevivientes, grabadas tiempo después, que participaron recordando esa experiencia traumática, con apenas la mayoría de 18, 19 años, pero algunos, bastante, con 16, 15, hasta 14 años, burlando o no a quienes los alistaron. Digo o no, porque cuentan algunos de ellos que el médico que los revisaba
les preguntaba, sabiendo que los padres se negaban a que participaran en la guerra, les preguntaban si ellos estaban de acuerdo. Y al decir afirmativamente, bueno, les decía, bueno, salgan y entre de nuevo. Sí, me gustó esa frase. Salga, tengo un cumpleaños y vuelvo a entrar. Sí, con la increíble incredulidad de ir a la guerra como si fuera un juego pasajero. Hay que destacar el manejo de montaje de Claire Olsen, que también es coproductora junto a Jackson de la película, que va mostrando gradualmente que los sueños y esperanzas juveniles dejan paso al horror del campo de batalla, las trincheras con barro permanente, en ocasiones inundadas, con las ratas ocupando cada rincón, con los piojos invadiendo cuerpos y vestimenta de los soldados, los compañeros muertos por la metralla, destrozados por esquillas de las bombas. El registro de todo ese verdadero infierno es tan nítido, las imágenes son tan elocuentes que conmueve. Se dice que uno de los motivos de Peter Jackson para hacer este documental era homenajear a su abuelo William Jackson, militar profesional que participó en la Primera Guerra Mundial, que incluso conoció al escritor Tolkien. Mire qué ironía. Después el nieto llevaba al cine la novela de este escritor. Y un dato curioso que tiene que ver con Uruguay. En una toma, dentro de la trinchera, se ve una lata de corned beef de Fray Bentos, el frigorífico uruguayo. También el pedido del programa creado para el centenario 14-18 ahora y el Museo Imperial, y fueron las causas porque Jackson filmó la película. Pero lo cierto es que Jackson va a más que un homenaje y un recordatorio. Convierte el documental en un alegato antibelicista, poniendo a los soldados británicos con la inocencia más pura, no sabiendo la verdadera razón de por qué están en esa guerra, matando a sus semejantes. Para subrayar ese tema, también se muestra a los soldados alemanes, tomados prisioneros, eran jóvenes como nosotros, dicen algunos soldados ingleses, seguidos de secuencias donde británicos y alemanes comparten cigarrillos, hasta conversaciones, algunos hablaban inglés, o ayudando en este lado de camillas con heridos. Es evidente que la intención es provocar la reflexión sobre lo absurdo que resulta la guerra, la muerte. 100 años han pasado de esa masacre que llevó a 10 millones de muertos. Algunos historiadores dicen que 31 millones entre civiles y militares y otros tanto con graves heridas. Claro que 21 años después, Hitler invadía Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial, olvidando los horrores de esa primera. Recordar las atrocidades que los humanos pueden llegar a cometer es el objetivo principal de este documental, que permite a los que vivimos en este siglo XXI entrar al pasado y meditar sobre lo que el director polaco Krzysztof Zanussi llama el potencial destructivo, la naturaleza del mal. Jamás llegarán a viejos. Es una película didáctica que todos jóvenes y mayores deben ver a pesar de lo horrible o por ello mismo de algunas escenas. Esto es mi opinión sobre esta película que recomiendo a todos los que les interesa historia y el cine y esta maravillosa recuperación de tantos hombres que parecen verdaderos actores, que uno lo ve ahí y se cree en algunas secuencias que son actores que están filmando una ficción, pero la triste realidad es que existieron y muchos murieron en esa guerra. Yo no tengo mucho más que agregar
a la opinión de Alberto, o sea, me sacó todo. Iba a decir la anécdota de Fray Ventos, lo de su abuelo, pero sí, la verdad que es un logro grande el que, el que tuvo Jackson con estas horas y horas y horas de metraje remasterizadas para traernoslas al cine. Que yo no cuando vi su trailer hace unos 3, 4 meses, no pensé que llegara a las salas uruguayas, me alegra mucho que así haya pasado. Es realmente impresionante lo que se hizo con el material. Yo igual no lo considero lo mejor de la filmografía de Jackson, o sea, como digo, es un logro gigantesco, pero No, me parece que... es documental, decía yo. Ah, en documental, sí. Me parece que se hace algo monótono a mitad del metraje, o sea, si bien las imágenes son impresionantes, al igual que los testimonios, me parece que la no ficción se hace un poco monótona. Si, si bien de todas maneras, como dice Alberto, didácticamente es una película ideal para ser mostrada en las escuelas y liceos. Porque la Primera Guerra Mundial no sé qué tan bien tratada ha sido por el cine, o sea, más allá de algún clásico como Sin Novedad en el Frente, de Lewis Milestone, o Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, y algún La, otro. Sí, la gran ilusión también. exacto, de Renoir. No ha sido una guerra tan cinematográfica como si es la Segunda Guerra Mundial, que bueno, hasta estuvo involucrada en el cine, como un documental como Five Came Back, que está en Netflix, que bueno, lo tiene a John Ford, a George Cukor y a otros, y cómo intervinieron en esa guerra. Pero algo a lo que hacía alusión Alberto, que me llamó mucho la atención, es como si bien el cine, no sé, tenía menos de 20 años, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, como la gran mayoría de los soldados que aparecen en el documental, como que tiene una referencia de lo que es una cámara, de lo que, o sea, de lo que obviamente son imágenes en movimiento, le sonríen, es como que responden. Y yo, o sea, me llamó mucho la atención cómo hoy, 100 años después, o sea, seguimos teniendo la misma reacción ante un cinematógrafo o una cámara de cualquier tipo, ya sea digital o de otro índole. También en el doblaje posterior que se hizo para esta película, hasta uno llega a decir, miren, estamos en las películas, o vamos a estar en las películas, y así es que 100 años después lo están. Nada más que agregar, es un registro valiosísimo y espero que se le dé el reconocimiento debido y como dije antes, me alegra mucho que haya llegado a las salas. No pensé que fuera así. Hace 3, 4 meses cuando vi su tráiler no pensé que nos iba a llegar. Sí, no, yo comentario para la película y lo primero que decía era que es sorprendente que esto llegue a salas comerciales, más allá de que está en una o dos y en un horario por sala, porque por lo general este tipo de producciones acá en Uruguay se ponen en estas ediciones especiales que capaz que la pasan una vez a la semana o 2 semanas consecutivas, pero también una sola vez porque es para un público bastante reducido, pero creo que también, al menos los uruguayos, no sé cómo será en otros países, se interesan por este tipo de material. En este caso no tanto porque lo hayan vivido, si fuera de la Segunda Guerra Mundial, capaz que alguno tendría familiares que capaz que fueron parte de este conflicto, pero sinceramente no deja de ser curioso el hecho de que destinen una sala y arriesgándose a que también nadie vaya a verla. Yo me considero un fan de los documentales. Para mí son mi género preferido y creo que no hay un día en donde no ponga YouTube y mire algún tipo de documental que tenga que ver, no sé,
desde astrofísica a lo que se les ocurra, y he visto muchísimas cosas que tienen que ver mundial, que por supuesto no están con esta calidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen, pero a la vez, capaz que por haber visto tanto, no descubrí ninguna cosa nueva que no haya visto en algún otro documental al respecto, a la vez de que me faltaron algunos datos que creo que no pudieron llegar a explorar o a mostrar porque está todo contado a través de las voces de sus propios protagonistas. Aparentemente recuperaron grabaciones de los 60 y 70 de gente que estuvo presente en esta guerra, que me imagino que poco antes de morir sus testimonios, y como que juntaron material de varios lados y armaron este producto que, o sea, está muy, pero muy bueno en lo que tiene que ver con el rescate de la imagen, porque creo que éramos pocos los que habíamos visto cosas en color de esta época, pero a su vez tengo que decir que a gusto personal, creo que lo estaba comentando contigo hace unas semanas o meses, Juan, pero que yo no miro prácticamente Netflix y cada vez que lo prendo es o para ver un documental de la Segunda Guerra Mundial que se llama La Segunda Guerra Documental en Colores, que es básicamente el mismo concepto de esto. Okay. Miro eso, miro John Wick 1 o miro Sin Límites. Son como las tres cosas, pues la verdad que no soy demasiado amigo de Netflix todavía. Pero el hecho de verlo en color no me es algo tan diferente porque justo es lo que miro una vez por mes cuando prendo Netflix. Y aparte que tomar en cuenta que si bien es un gran esfuerzo el hecho de restaurar estas imágenes, se nota en lo que tiene que ver con la calidad, que muchas cosas están prácticamente no solamente remasterizadas, sino también dibujadas, en lo que tiene que ver con la cara de muchas de las personas, en donde vos ves el cuerpo en una calidad y la cara en otra, en donde se mueve, en donde claramente hicieron un mayor esfuerzo en eso, y la verdad que no se ve tan natural como creo que tendría que verse, más allá de que me imagino que los problemas técnicos, hasta lo que tiene que ver con los cuadros por segundo, porque hay veces que el que tenía la manivela para filmar en aquellos tiempos, que era todo a mano, muchas veces lo hacía muy rápido y por eso se veía a una velocidad más rápida la cinta, y otras veces lo hacía más despacio. Y eso quiere decir que había menos cuadros por segundo, y me imagino que ahí se les tuvo que haber complicado más a la hora de darle un ritmo. A la vez de que todo lo que tiene que ver con el sonido, aparentemente como que pusieron gente a leerle los labios a las personas que estaban dentro de este documental para ver qué era lo que estaban diciendo, y actores no solamente doblaron a estos soldados, sino que también hicieron todos los ruidos de los cañones, de los tanques, de cómo se cargaba una pistola y cómo pisaban en el barro, lo cual no deja de ser un logro, pero también casi que lo aleja del documental, porque bien o mal estás recreando ese tipo de cosas, porque lo único que existe en sí son estas imágenes que a su vez también están modificadas. O sea que el hecho del documental, o sea, creo que es otra cosa. O sea, documental para mí es mostrar lo que pasó de la forma que pasó. Acá se le están agregando muchísimos elementos que no existían, recreando eso que no se puede tener, pero a su vez, por ejemplo, no llega al documental, que es tomarle el pelo a lo que estás viendo. Y en lo que me refería, por ejemplo, a las limitaciones, creo que, y también, esto capaz que se debe a que yo miro demasiados documentales, pero hay muchas cosas que no se cuentan o te dan a entender a medias que creo que valen la pena explorar. Para dar un ejemplo, al principio de la película, ellos dicen que cuando están por reclutarse, había muchas mujeres que venían en las ciudades y le iban poniendo plumas blancas a los diferentes muchachos, por ejemplo, estos muchachos jóvenes que todavía ni siquiera tenían edad para poder reclutarse. ¿Tienen idea por qué es eso? Las plumas blancas no.
pero debo agregar algo. El cine nació como un documental. Las tomas de los hermanos Lumière eran documentales y acomodaban también. No quiere decir que no sean documental porque se dramatice algunas escenas. Sigue siendo un documental, porque son hechos verdaderos, datos verdaderos y fechas verdaderas. No hay ingredientes que modifiquen, eso porque sería modificar la historia, no es, yo creo que es un documental con toda la ley. Claro, digo, pero para darle un ejemplo, ahora van a hacer un documental que tiene que ver con DeLorean, el que hizo el auto de Volver al Futuro. Y todas las partes que no pueden contar de este John DeLorean, que es un tipo que vivió en serio, las van a reemplazar con actuaciones de Alec Baldwin. ¿Eso todavía es documental? Sí, porque cada vez se corta esa línea fina que hay, cada vez se está cortando menos. Si usted ve documentales de más reciente, va a ver que hay una línea fina que es, uno dice, ¿es documental o es una ficción? Esa línea fina se traspasa de un lado o a otro, pero sigue siendo documental porque son hechos verdaderos. No hay dramatización de las escenas. O, en este caso, de la película de Peter Jackson, Jamás llegarán a viejos, utiliza también dibujos de una ilustración de la época, una ilustración inglesa de la época. ¿Recuerdan los dibujos que se van mostrando esporádicamente? Porque Sí, sí. según Jackson dice que no consiguió películas que mostraran eso, entonces muestran los dibujos que esas revistas llevaban. No había en esa época, como ahora que podemos ver por televisión, escenas de batalla. Entonces había dibujantes que la mostraban y después se publicaban en las distintas ediciones. Vos, Juan, que Sí. nosotros por haber estudiado más el tema. Este tipo de documentales, como por ejemplo este de John DeLorean, Baldwin va a actuar como la persona de la vida real en las escenas que no tienen cómo llenarla de eso. ¿Todavía califica como documental o hay algo que se llame entre medio de documental y dramatización? Digo, porque son cosas que capaz que yo no conozco. O sea, yo en realidad no tenía ni idea de esta película sobre DeLorean que me estás hablando. Yo tomaría lo de Alec Baldwin como una dramatización. No sé si califica como documental. Sí me parece que Jamás llegarán a viejos, o sea, es un documental. O sea, me parece que la respuesta está en el tráiler, cuando aparecen las imágenes y dicen, estas personas no estaban en blanco y negro y no eran mudas. Y bueno, se agranda el frame, se vuelve a colores y aparecen los sonidos de la guerra. O sea, me parece que lo que Jackson hizo fue traernos a este mundo tan gráfico, tan sonoro, imágenes de hace más de 100 años, lo más veraces posibles para nuestros ojos modernos. Y para mí y sigue siendo un documental más allá de algunos dibujos sobre el cuadro, como dijiste vos, la colorización y la sonorización. Me parece que sigue calificando como no ficción. Un ejemplo muy cerquita de acá, la película de Alicia Cano, que es un documental, Radio Verdevo, le dice, acomoda algunas escenas y no deja de ser documental. Es decir, dramatiza algunas escenas. Le dice, se colocan ahí, que se paren, y ella lo sigue con la cámara. Sigue siendo documental, sin embargo, tiene esas secuencias que son guiadas, ¿verdad? Exacto. O siguiendo con Alicia Cano, el Bellavista también tiene ciertas escenas que pueden ser tomadas como que están actuadas, pero bueno, o sea, sigue manteniéndose como... Por eso está en esa línea fina que
los documentalistas modernos utilizan, ¿no? Esa línea fina que van de la ficción al documental, sin dejarles de potenciar bueno, el género. Tal vez mi punto es que esa línea fina tendría que tener un nombre. Sí, O sea, porque no creo que es 100% una cosa ni 100% la otra. Pero volviendo al tema rápidamente. Un último aporte. Hay una película de Abbas Kiarostami de los 90 que se llama Primer Plano, que narra una anécdota sobre una especie de crimen. No quiero expandirme mucho, pero a ver, gente no profesional actúa haciendo de sí misma, recreando ese crimen, el juicio, todo. O sea, ¿y qué termina siendo la película? Si es un documental, si es una ficción, queda a gusto del consumidor y bueno, eso es uno de los interrogantes que tiene el cine. O sea, yo cuando estudiaba no ficción en la escuela de cine nos decían que el documento, que ya cuando aparece una cámara, ya toda la realidad se transforma y pasa a ser una cosa más allá. Pero eso es para discutirlo días y días y días y semanas y años. Así que no sé qué tanto podemos hacer. Le quiero preguntar a José, no nos para nadie, me dice que, hola Gorosito, envíame, quiero ver. No nos pueden ver ahora, porque sinceramente con esto no estoy muy seguro de que nos estén viendo, así que déjenos saber si nos pueden ver, porque veo que hay gente, pero no sé si es que nos están escuchando solamente o que no nos están viendo por este comentario. Pero para cerrar y volviendo, por ejemplo, o sea, a lo que yo veo como una de las limitaciones de contar, es que de todas formas, el hecho de contarlo del todo ya es un logro, pero eso de la pluma blanca era una costumbre que había en aquella época en donde las mujeres como que empezaron una movida para que todo el mundo fuera a la guerra, todos los hombres. Entonces cuando veían a un hombre sin uniforme en cualquier lado, lo que hacían era hacerle una pluma blanca como para decirle gallina, e increíblemente, me imagino que hasta por la idiosincrasia de aquel momento, los hombres se recontra traumantemente todos terminaban firmando al otro día para meterse en el ejército, cosa que se daba sobre todas las cosas porque, digo, necesitaban la mayor cantidad de soldados. Pero eso no se puede, como no hay un testimonio que explique eso, todo lo que pueden decir es la pluma blanca, pero no la explicación de por qué, o la explicación de por qué todos estos muchachos tan jóvenes que seguramente recibieron esa pluma blanca fueron los que terminaron peleando en el frente de batalla, cuando creo que hacerlo simplemente por su edad. Sea como sea, creo que es un logro en lo que tiene que ver con lo técnico, y ese es su mayor mérito. Asumo que, como bien dijeron, va a servir para los salones de clase, para enseñarle a los muchachos lo que fue esta guerra, pero también, como mencioné, creo que si bien o sea, para dar un ejemplo, esto es un mal ejemplo que siempre pongo, pero ¿se acuerdan de aquella película, El manual del macho alfa? ¿La Sí. vio, Alberto? Sí, la vi, sí. La vi, el documental sobre... Sí, la vi, sí. ¿La vio ese documental? Sí, buena película. ¿Y qué le pareció? ¿Buena? Buena, a mí me gustó. Está buenísimo. Que Eso sigue, supuestamente... claro, es un documental. Pero ahí está el ejemplo, ¿ves? Porque el animalito, son varios animalitos que hacen de uno solo, y el director le pone un nombre. Ahí está otro ejemplo, muy bien, otro ejemplo de esa línea fina, ¿no?, que hay entre el documental y la ficción. Se podría decir, según Gorosito... Claro, pero el punto es, ¿no?, fue un documental que la ACU nominó a Mejor Documental del Año. Sí. Y para mí no lo es. Digo, para mí no lo es. Porque cada uno tiene su opinión. Repítame. Cada uno tiene su opinión, está bien.
No, pero le explico por qué creo que no es. Esto es supuestamente un documental que cuenta los 8 primeros años de un lobo marino. Cosa que nos dijeron en la función de prensa en 2 veranos. O sea, lo que agarraron fueron imágenes de diferentes lobos marinos, como dijo usted, y armaron el guión con el que llegaron. O sea, no es que está mostrando qué fue lo que pasó, sino que buscaron imágenes para llenar las diferentes escenas que tenían que llevar adelante para llevar esto, que para mí es una cosa. Y si esto fuera un documental, Las aventuras de Chatrán también. Ese tipo de documentales tendrían que tener un nombre, porque para mí no lo son. Al punto en donde, como no están estos parámetros, se puede llegar hasta nominar una película como esta mejor documental, que es con lo que yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero con ese criterio no habría, los únicos documentales serían los de guerra, donde va el fotógrafo sacando en ese mismo momento y después editándola, sin agregar nada. Casi todos los documentales, incluso los primeros de Lumière, tienen escenas que fueron arregladas. ¿Sí? La salida de la fábrica le fueron indicando a los que salían que los iban a filmar. De hecho, creo que... Ahí va, y le decía que fueran un poco más despacio también. Sí, de hecho creo que fue el segundo intento, si no me equivoco. Capaz que Alberto lo sabe más. ¿Cómo? Creo que la salida de los obreros de la fábrica, creo que fue un segundo intento. Claro, sí. Porque, bueno, claro, tenía que explicarle, mire, que a ver me lo contó dicen que la primera vez como que lo empezaron a grabar, los obreros estaban saliendo demasiado rápido, entonces al otro día les dijeron, vayan un poquito más despacio, o sea, y lo que vemos en esta película es también, o sea, no es la realidad, sino la realidad que les dijo que produjera el director, pero como digo, o sea, creo que eso es algo menor, el manual del macho alfa es el otro extremo, pero para este tipo de cosas que creo que están ahí en la mitad. Alfa, para mí es más un documental que otra cosa. Sea como sea, creo que es un buen producto recomendable, así que aprovechen a verla porque sinceramente creo que si dura una semana en cartel va a ser demasiado, lo cual creo que también es una pena. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.